Amén. Gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Vamos al sermón de este día, Señor. Que Dios bendiga esta palabra, Señor, y que sea sembrado en sus corazones, mi Dios Padre, como un alimento espiritual para nuestro ser espiritual, mi Dios Padre. Te damos gracias, Señor, y bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos dicen amén. Hoy vamos a hablar en la palabra de Dios y titulé este sermón La bondad de Dios, porque necesitamos su bondad, necesitamos tener una relación con Él, tener más que nada un intercambio con Él, porque Él quiere que entreguemos nuestra vida a la presencia de Él, y Él entrega también su unción, su gloria hacia nosotros, para que siempre nos vaya bien, nunca nos vaya mal, y quite toda maldición y nos venga todas las bendiciones que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. Por eso le titulé este sermón La bondad de Dios. Es una relación de un intercambio de vidas. Dios nos da su vida mientras rendimos la nuestra hacia Él. Y esto lo vamos a fundamentar en la palabra de Dios, en Colosenses 3, 23 y 24. Vamos a la palabra de Dios. Colosenses 3, 23. Porque lo importante en las prédicas es que todo vaya fundamentado en la palabra de Dios, para que nosotros seamos cada vez instruidos en la verdad. Y nos dice así, Colosenses 3:23, nos dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, la herencia, porque Cristo, dice, porque a Cristo el Señor serví. Gloria sea al Señor. Si nosotros vemos el servicio a Dios, debe estar basado siempre en el fundamento de la palabra de Dios. Y siempre Dios quiere vernos en nosotros una entrega total, una entrega de nuestro corazón, dispuestos a servir. Porque lo que Dios quiere que nosotros experimentemos su palabra. Usted va y predica, usted va con esa fe a predicar esa palabra, y usted va a ver el cambio en esa persona cuando usted lleva la verdadera palabra, la original, no adulterada, sino que Él va a ver el cambio en sus vidas. ¿Para qué? Para que usted impacte con la palabra de Dios y dé un buen testimonio que hubo un hermano que recibió la palabra de Dios, y que Dios tiene en su tiempo traerlos con lazos de amor al camino del arrepentimiento. Por eso esta prédica, el servir, es algo bien importante que necesitamos entender. Y dice que servir en hebreo significa trabajar, esclavizar. Tenemos que adorar, tenemos que cultivar, dice. Eso es lo que necesita Dios en nosotros, tener una visión con Dios. ¿Para qué? Para trabajar con Él, tener un conocimiento que Él se va a glorificar en cuando nosotros trabajamos con Él, cuando nosotros cultivamos su palabra en un alma que está perdida en los vicios, que está perdida en los caminos tenebrosos, y en donde está solo, está en la soledad. Y cuando nosotros llevamos esa palabra de servir a Dios, que está basado más que nada en trabajar, en adorar y cultivar esa buena palabra que Dios nos está dando para cada uno en el aprendizaje del conocimiento del Señor. El servicio a Dios de todo corazón, dice, y el alma. Hay aquí dos cosas importantes que vamos a estudiar este día. El servicio a Dios de todo corazón y el alma. El pueblo de Israel
Dios esperaba a su pueblo con una estrategia total de servir, que el pueblo entendiera que debía de servir. Pero el pueblo de Israel no entendió el propósito de Dios. El pueblo entró en una etapa de desobediencia. Pero miren lo que Dios nos decía, o les decía al pueblo de Dios en Deuteronomio 10:12. Vamos a Deuteronomio 10:12. Y dice la palabra de Dios en 10:12, dice: pues ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gloria sea el Señor, ¿verdad? ¿Cómo dice Dios que necesitamos servirle? Con ese corazón dispuesto, con esa alma en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en caminos de Él. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos, porque eso es lo que quiere Dios, bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso, cuando nos habla de todo corazón y de toda alma, primero tenemos que leer, tenemos que estudiar su palabra y que la llevemos por obra, predicando ya sea si usted no puede predicar, de un folleto de la palabra de Dios. Ore por una necesidad, porque usted va a ver un resultado sorprendente cuando usted manifiesta la palabra de Dios. Porque dice en otros versículos que hay que predicar en las calles, hay que predicar en la casa, hay que predicar en todo momento, porque somos elegidos oír su palabra y llevarlo al servicio. No todos nosotros somos los elegidos, venimos a la presencia de Él, nos instruye en la palabra de Dios, en todos los sermones, en todas las prédicas, en todos los estudios, todo lo que sea de Dios. Hablando la palabra de Dios, siempre nos va a instruir en el conocimiento. Un servicio de corazón y el alma es el manantial de Dios en nuestra vida, para cada uno de nosotros. Mire lo que nos dice Deuteronomio 13:4. Dice la palabra de Dios: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y en temeréis y guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, al serviréis y a Él seguiréis. ¿Qué nos está dando una orden? Que tenemos que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar sus mandamientos. El que guarda sus mandamientos de Dios, mire, hay algo que nos va a susurrar, hay algo que nos va a hablar de la palabra de Dios. Usted estudia la palabra de Dios, Dios mismo le está dando una revelación para su vida, para lo que va a acontecer este día, para que usted esté preparado para romper esa adversidad, esa barrera, ese obstáculo, porque la palabra de Dios es que nos limpia nuestro caminar por fe. Todos los llamados de Dios a hacer su obra en la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, trabajando en conocimiento lo que Dios ha estipulado y no dudar nunca. Conocerlo bien es la base fundamental cuando nosotros le servimos a Él con conocimiento, porque ese conocimiento vamos a hacerlo como un testimonio para todo aquel que escucha la palabra de Dios. Lo importante cuando usted abra su boca, como dice en Efesios en el último capítulo, abrir mi boca, me sea dada palabra con denuedo. Esa palabra
que va a transformar su atmósfera espiritual y la atmósfera espiritual de la otra persona o de la otra alma que va a escuchar la palabra de Dios. Eso es lo importante que Dios quiere, que nosotros abramos nuestra boca y prediquemos, porque la palabra se tiene que predicar. La siembra es por eso aquí dice que servir es trabajar, cultivar, adorar. Entonces nosotros tenemos como esos hijos llamados, hijos de Dios, a sembrar, a trabajar en el sembradío para cultivar esas tierras que son áridas, esas tierras que no tienen agua, que están en sequedad. Para eso nos llama Dios a predicar. Entonces cuando nosotros predicamos, nosotros estamos fluyendo el agua, que es la palabra de Dios. Hay un avivamiento. Por eso cuando ustedes ven en la palabra de Dios, dice que había lugares áridos, secos, pero en ese tiempo el pueblo de Israel le pedía a Dios que abriera los manantiales de agua en ese lugar. Por eso cuando Moisés le decía, golpea la piedra, que brotará de ellas, de las piedras, agua. Pero muchas de las veces nosotros no entendemos la palabra de Dios que nos dice que debemos de obedecer. Lo primero es obedecer. Moisés no obedeció. Moisés también estaba en esos tiempos de angustia por el pueblo, también la presión, el llevarlos. Imagínense toda esa responsabilidad que tenía sobre él. Tal vez en un momento estaba desesperado porque el pueblo le exigía. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la palabra de Dios? Necesitamos conocimiento. El que tiene conocimiento de la palabra de Dios es paciente, escucha antes de hablar. Eso es lo importante en la palabra de Dios, que nos enseña a ser pacientes para escuchar y dar una buena respuesta y no una respuesta grotesca. Mire Josué 22, 5. Vamos a Josué 22, 5. Gloria sea Dios. Estudiar la palabra de Dios es lo más hermoso que nosotros podemos observar, que podemos experimentar, y todo lo que nosotros podamos, ¿verdad?, aprender de la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Josué 22, 5. Nos dice así: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervos de Jehová. Os ordeno que améis sus caminos, que guardéis sus mandamientos y las sigáis a él, y le serváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Dos cosas importantes nos vuelve a hablar aquí Dios: que tenemos que hacerlo de corazón, que tenemos que hacerlo con un alma dispuesta. Más adelante vamos a ver por qué nos habla Dios, ¿verdad?, de ese mover. ¿Por qué nos habla de un corazón y de un alma? Porque hay que hacer un pequeño exégesis, una pequeña investigación de por qué nos está hablando de esta manera Dios. Porque Dios nos dice que lo que hagamos, dice que de corazón y de alma. ¿Por qué no nos dice hágalo con las manos, hágalo con los pies, ¿verdad? No, nos dice que lo hagamos de corazón y del alma. Dos cosas importantes para Él. De corazón, porque dice es sacrificar nuestras pasiones y nuestros deseos. El amor de las cosas que nos atan a este mundo. Jesús, aunque siendo el Hijo de Dios, fue tentado muchas veces. Y los desafíos y las pruebas, las batallas, las propias que pasaba Jesús en ese tiempo, Jesús experimentaba en su vida. Y que tenía que renunciar a su propia vida, porque acuérdense que Jesús
se encarnó en una vida natural que igual que nosotros. Él sentía frío, Él sentía calor, Él sentía hambre, Él sentía sed. Y lo que hizo Jesús en su vida es sacrificar sus pasiones, porque Él era ser humano, era Dios, pero encarnado en una carne de nosotros. Y dice, y los deseos de los que veía en sus ojos del mundo, pues todo lo que le rodeaba, Él contemplaba todo lo que podía sentir la carne, porque fuera de esta carne nosotros no vamos a sentir nada, pero estamos dentro de esta carne, todos sentimos esos deseos, esas pasiones, esas cosas que nos llaman la atención. Jesús enfrentó Jesús dispuso su vida. Era algo excepcional para Él, incomprensible tal vez, impresionante tal vez para Él, porque Él lo contemplaba como Dios al mundo, un Dios que lo veía todo físicamente, lo que se movía y lo que dejaba de moverse en aquellos tiempos. Aquellos ni siquiera querían conocerlo. Había personas que lo rechazaban, así como cuando nosotros vamos y predicamos la palabra de Dios y algunos se dan la vuelta y no nos hacen caso. Imagínense siendo un Dios tan poderoso que se encarnó en una carne y viendo que lo despreciaban, que no querían que se acercara a ellos. Es lo mismo con todos los cristianos. Así también pasamos también. Un hombre o una mujer experimentamos y luego decimos, ¿para qué predico si no me hacen caso? ¿Para qué voy a decir, para qué abro la iglesia si no viene nadie? ¿Verdad? No, nosotros tenemos que prevalecer en la fe. Dios sabe que en este mundo que vivimos día a día enfrentamos batallas, vivimos en estado de guerra constante contra las adversidades del enemigo, contra las adversidades de nuestros semejantes, de Dios, porque tenemos que batallar día a día con el reino de las tinieblas. Ese es uno de los grandes obstáculos de nuestra vida. Por eso cuando Jesús aquí estuvo en la tierra, Él fue el mejor ejemplo a seguir, porque Él desafió pruebas, desafió batallas, desafió rechazos, impresiones y depresiones. Todo eso lo vivió Jesús. Jesús era el Hijo de Dios, pero así, siendo el Hijo de Dios, vemos las escrituras que Él fue también tentado, y fue tentado muchas veces, pero en todas esas etapas de prueba, Él venció. ¿Por qué venció? Porque Él era Hijo de Dios. Él sabía que venía de la esencia espiritual divina de Dios. No, porque cuando ya Él se encarnó, acuérdense que se despojó de cuerpo celestial, de ese cuerpo espiritual, y vino al cuerpo físico que tenía que pasar toda prueba para, como dice las escrituras, para que se cumplieran las escrituras. ¿Por qué Él venció? Jesús, ¿por qué? Usted se preguntaría, ¿por qué venció? Porque Él tenía dos cosas importantes en su vida: la obediencia y la oración. La obediencia, que siempre obedecía a su Padre, de la revelación que le daba en su palabra. Y nosotros tenemos ese privilegio, tenemos esa opción, porque podemos ir a las Sagradas Escrituras y también nos revela esa revelación a cada uno de nosotros.
Tal vez podamos leer un versículo, no entendamos, pero usted lo vuelve a leer otro día y le da una revelación diferente. Por eso Jesús triunfó en todas estas pruebas, en todas estas etapas que pasó Él, porque Él obedeció y estaba en oración. Jesús en su vida, aquí en la tierra, ofreció, ¿qué ofreció Jesús desde aquí de la tierra? Ofreció ruegos, ofreció súplicas y con un gran clamor. Pero esos clamores, ¿sabe cómo lo hacía Jesús? Con lágrimas. Con lágrimas, porque Él pedía que el mundo fuera salvo. Y su Padre que no podía. Pero Él nunca se apartó de la vida de su Padre. Aunque estaba pasando pruebas, aunque estaba haciendo por diferentes circunstancias, pero Él siempre estaba en la presencia de Dios. Él estaba cumpliendo lo que las Escrituras tenían que cumplirse en su vida. Así como nosotros también nacimos, pero la palabra de Dios dice que somos predestinados y tenemos que cumplir lo que Dios ha predestinado en nuestras vidas. A cada uno de nosotros. Cada día que vivimos hay un propósito de Dios. En que en que le podía librar la muerte. Jesús. Porque Jesús sabía que estando con su Padre, lo iba a resucitar. Sabiendo que estaba en obediencia y en oración, sabía que Él no iba a perecer, sino iba a triunfar en todas esas adversidades. ¿Por qué? Porque aquí Él contempló también, percibió el temor, la angustia y la aflicción. Por eso cuando Jesús experimenta todas estas cosas, le clamaba a su Padre. Por eso ¿qué hacía? Clamor, hacía dice que le rodaban las lágrimas cuando Él oraba, porque Él sentía que cada día que pasaba era un peso de responsabilidad más. Se estaba sumergiendo más al cumplimiento de las Escrituras y tenía que renunciar él, su propio ego, el que él pensaba, que tal vez él pensaba que estaba bien porque se sabía todas las Escrituras, pero él tenía que cumplir lo que había dicho su Padre, no lo que él pensaba. Hebreos 5, 7 y 9. Vamos a la palabra de Dios. Hebreos 5, 7 y 9. Dice la palabra de Dios: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo, ¿qué dice? Ruegos, súplicas, con ¿qué dice? Clamor. ¿Y qué dice la Escritura? Lágrimas. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Miren lo que Dios pasó. No porque era Dios, la tenía todo fácil. No, pues yo soy el Hijo de Dios, a mí que me tengo que preocupar, ¿verdad? No, sino que Él pasó por grandes circunstancias, adversidades, y dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo digo yo. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor, con lágrimas de que le podíamos librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era, ¿qué dice? Aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
la base fundamental de nuestra vida es aprender a ser obediente. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor eterna salvación para todos los que obedecen. Aclaro este versículo. ¿Quiénes van a tener salvación? Todos los que obedecen. ¿Verdad? Ese es lo importante de conocer bien las Escrituras. Buscar el reino de Dios es buscar la esencia espiritual en nosotros mismos. Porque si nosotros buscamos la esencia espiritual de nosotros mismos, vamos a buscar las promesas de Dios, la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Mateo 6:33. Vamos a la palabra de Dios. Para que no digan, el pastor nada más nos está hablando y no nos lleva a la palabra de la verdad de las Escrituras. No, vamos a escriturar este sermón para que haya conocimiento. Para que haya conocimiento de Dios y creamos siempre que hay un Dios que nos protege, que nos cuida, que nunca nos desampara. Dice, ¿qué dice? Nos dice capítulo Mateo 6, versículo 33, nos dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad? Eso es lo importante, que todo nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios es su palabra, sus promesas, estar orando, estar en obediencia, en sus mandamientos. La vida del cristiano tiene que alcanzar, mire, algo tan hermoso, que tiene que alcanzar la victoria, tiene que alcanzar la espiritualidad de Dios. Una vida en Cristo de todo corazón es un escalar, una convivencia en la presencia de Dios, para que su voluntad pueda ser realizado a través de Él en este mundo. Por eso Dios nos llama, porque nosotros vamos a ser los tizones, vamos a ser el que llevemos la palabra de Dios, el que demos fuego espiritual a otro hermano que está en el pecado, que está pasando por adversidades, que están enfermos. Una vida en Cristo es de todo corazón, es la presencia de Dios que nosotros tenemos que estar siempre orando, en obediencia, clamando, como lo hizo Jesús en vida. Puede ser, mire, cada cristiano debe dedicar su vida constantemente, ¿qué dice? A la obediencia, así como Cristo obedeció hasta la muerte de cruz. Para eso nosotros fuimos llamados. Mateo 5:48. Ahí mismo vamos a Mateo 5:48. Y nos dice así: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Porque no tenemos un Dios tan perfecto. Tenemos un Dios que está a las 24 horas trabajando para que nosotros al otro día que nos levantemos ya tenemos nuestra porción, ya tenemos nuestra bendición. Él nunca nos deja solos. Mire lo que nos dice Proverbios 15:16. Por eso una vida mejor es servir a Dios, pero de corazón y dándole la gloria a Él. Miren lo que nos dice Proverbios. Vamos a Proverbios 15:16. Y nos dice: es mejor es lo poco con el temor de Jehová,
que el gran tesoro donde hay turbación. Porque donde hay perturbación, hay problemas, angustias, aflicciones, y siempre estamos afligidos y nunca podemos ver la paz de Dios. El gran tesoro donde hay mucho tesoro, hay mucha perturbación, porque siempre están afligidos de cómo van a hacer más dinero, de cómo le van a solucionar el problema, y tantas cosas que nos puede venir en nuestros pensamientos. Eso es lo que dice de corazón. Ahora, vamos a hablar sobre por qué Dios nos dice también del alma. Porque muchas de las veces entendemos nuestro corazón y dicen, no, pues nuestro corazón tiene emociones, tiene sentimientos, me lastimaste en mi corazón, o X cosa que nosotros podemos conocer del corazón. Pero ahora quiero explicarles también por qué Dios nos dice y de alma. El significado del alma es el aliento de vida y la vida misma. Porque nosotros tenemos ese aliento de vida. Tenemos esa vida misma que usted está viviendo cada día. El aliento en la vida es un ser realizado, porque habita en la vida de cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, el alma es la suma de cualidades de una persona. Cada persona tiene una cualidad en su propia personaje. El alma como la vida misma. ¿Por qué? ¿Por qué nos habla Dios de esta manera? Porque en Génesis 2:7, si ustedes vamos a la palabra de Dios, en Génesis 2:7, ¿qué dice? ¿Qué hizo? Hizo el hombre. Entonces Dios formó al hombre. ¿Y de dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Y sopló su nariz aliento de vida y fue hombre y un ser viviente. Ustedes sabían, por medio de las investigaciones que hacen los científicos, dice que cada uno de nosotros tenemos la misma esencia lo que tiene la tierra. Estamos hechos de carbonos, de hierro, de potasio y tantas proteínas que nosotros podemos sostenernos aquí en la tierra. Por eso nosotros nos alimentamos de la tierra, porque la tierra estamos compuestos, somos compuestos de la tierra, del polvo, ¿verdad? Porque dice aquí claramente la palabra de Dios, que Dios dice que el hombre formó el hombre del polvo de la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y el aliento de vida es el alma de cada uno de nosotros. Por eso nosotros cuando respiramos el oxígeno, el aliento que Dios nos regaló para vivir este cuerpo. Porque cuando el alma sale de este cuerpo, el cuerpo muere instantáneamente. Y fue el hombre un ser viviente. Un hombre que ahorita nosotros vamos a ver cómo Dios nos formó para que nosotros contemplemos la divinidad de Él. Dice que lo que más hermoso de Dios hizo en cada uno de nosotros es la creación de la misma vida misma en un sentido, de un sentido de la fuerza vital de cada persona. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia fuerza. Cada uno de nosotros podemos levantarnos, sentarnos, acostarnos, trabajar, sentirnos cansados, reposar, todo. No, hay la diferencia en una persona y otra. Y lo vamos a ver más adelante. Primera de Reyes 17, 21 y 22.
Qué hermoso es escudriñar las Escrituras, que aprende uno mucho. Mire, 17, 21 y 22. Y nos dice así: clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy, ¿qué dice? Hospedado, has afligido, haciendo morir su hijo. Dice, y se tendió sobre él el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, ten ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová no oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. O sea, ¿qué hizo Elías? Clamó. ¿Qué hizo Jesús? Clamó, rogó. O sea, que nosotros le podemos clamar a nuestro Dios. Ese clamor que escucha a Dios cuando hablamos bien su palabra. Y es por eso que el niño resucitó, volvió a revivir, o sea, volvió a la vida. El alma, en términos bíblicos, es la fuerza vital de la persona, de cada persona, y lo que permite que exista en el estado de una vida, pero está entre la muerte y la resurrección final. Fíjense lo que el alma hace. El alma, en el término bíblico, es la fuerza vital de cada persona. Pero Dios también, como bien dice, interviene en la divinidad y permite que exista en el estado de la muerte y la resurrección. Es el final de cada persona. El apóstol Pablo, en 2 de Corintios 5, 8 al 10, vamos a leer. Cuando puedan, lean el regreso a ver Elías, cuando esta mujer que era viuda de Serepta, y van a ver cómo Dios lo bendice con un hijo que no podía tener hijo, pero cuando Dios lo bendice, por eso él dice: pero ¿por qué murió mi hijo? Y ustedes van a entender más a fondo cómo es que Dios se glorifica reviviendo a un hijo que murió. Porque ese es el propósito de Dios, revivir el alma de cada ser humano. Mire, vamos a 2 de Corintios 5 del 8. 2 de Corintios 5, 8 al 10. Y nos dice así: pero confiamos, y más que quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor. Por tanto, preocupamos también, o ausentes o presentes, serle agradable, dice el Señor. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir Dios? Que mientras nosotros estemos en este cuerpo, tratemos de aprender su palabra, sus promesas. ¿Por qué? Porque todos vamos a aparecer a la presencia de Dios. Todos vamos a ir a un tribunal de Cristo. Todos vamos a dar cuenta de lo que nosotros hacemos en esta tierra o dejemos de hacer en esta tierra. Pero cuando nosotros estemos a la presencia de Dios, ¿qué dice? Lo que hayamos hecho bueno o lo que hayamos hecho malo.
ahí es donde hay sentencia para nosotros. La Biblia nos enseña sobre Cristo y nos introduce a crecer en un alma lo que sucedió entre la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, lo que hizo Jesús ya fue inmaterial, porque ya se había despojado del cuerpo. Él continuó existiendo como Dios, hombre, entre su muerte y su resurrección. Cree en un alma que permite un estado intermedio de existencia. O sea, Dios se manifestó porque había un alma dentro de él también. Porque acuérdense ¿qué dice el capítulo 2:7? Que sopló aliento de vida. Y eso fue lo que también sopló en el cuerpo de Jesús, aliento de vida desde el vientre de su madre. Porque acuérdense que el Espíritu Santo vino sobre María y fue, como quien dice, embarazada. Y cuando lo embarazó, mismo Dios dio su soplo de vida en esa vida para que Jesús tuviera vida en esta tierra. Porque si Él no da el soplo de vida, imagínense, no hubiera nacido. Porque el alma es una facultad para ser un ser humano en la vida física. Y tiene la facultad del alma, que es algo tan importante, que el alma, que Dios dio un soplo de vida. Ese es el alma de cada ser humano. Un alma que permite un estado de existencia. Porque sin el alma, nosotros, miren lo que compone el alma, la facultad, el propósito del alma. Fue creado y nos dio ¿qué? Una vista. Nos dio un tacto. Nos dio un olor. Nos dio un gusto. Una audición. Miren, por eso dice Romanos 1, 9 y 20. Vamos a Romanos 1 y 20. Pero el alma, ¿cómo se compone? Por la vista, lo que palpamos. 1, 19 al 20. ¿Qué nos dice? Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo y que no tienen excusa. O sea, Dios busca hombres y mujeres para que Dios se glorifique, así como se glorificó con Jesucristo. Cuando estuvo aquí en la tierra, lo que hizo Jesús es predicó, sanó, liberó, echó fuera demonios, hizo un gran avivamiento espiritual aquí en la tierra. Porque la voluntad, es decir, la capacidad de elegir. Eso es lo importante, que en el alma, a pesar de que el alma podemos, ¿qué dice? Podemos oler, podemos ver, tenemos el tacto, el gusto, la audición, porque podemos oír, ¿verdad? Pero la voluntad también se incrusta también en el alma, la capacidad de elegir. Mire, vamos a Deuteronomio 30, 15 y 20. Deuteronomio. Gloria sea Dios. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Mucho. Amén. Digan amén o ayayay. Porque es hermoso encontrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Mire lo que nos dice Deuteronomio 30, 15 y 20. Nos dice así: mirad, yo he puesto delante de ti
hoy, la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Cuántas cosas nos puso en cada uno de nosotros? La vida, el bien, la muerte y el mal. 4 cosas importantes que cada uno de nosotros estamos. Porque dice el versículo 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Y qué hizo Dios con nosotros? Nos trajo de tierras lejanas y nos estableció aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, como quien dice, una bendición de Dios, porque Él nos está estableciendo en este lugar. Dice el versículo, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejaréis, dice, te dejaréis extraviar, porque ya todo depende de nosotros. Si nosotros nos dejamos extraviar y nos vamos a diferentes caminos, y te inclinares a dioses ajenos y los serviréis. Versículo 18, ¿qué dice? Yo os protesto hoy de que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoger pues la vida, para que viváis tú y tu descendencia. Amado a Jehová tu Dios, atendiendo a tu voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le había de dar. La decisión está en nosotros, hermanos. Seguir la vida, seguir la bendición, o seguir la muerte o la maldición. ¿Y qué dice? Escoge pues la vida para que tú vivas, tú y tu descendencia. O sea, depende de nosotros. Por eso nosotros, todo cristiano, yo siempre he dicho, estén en la presencia de Dios. Yo sé que venimos cansados, agotados, pero yo sí vengo cansado, pero vengo a predicar. Si tengo que asesorar a alguien, vengo y me planto aquí, yo lo espero aquí, hablamos, dice, venid a mí y os haré descansar. ¿Por qué? Yo le aseguro que usted viene a los atrios de Dios a ver la presencia de Dios. Usted recibe un refrigerio, quita el cansancio mismo Dios y lo rejuvenece. Usted no siente cansancio. Y eso varios hermanos nos han dado testimonio. Han venido cansados y yo venía bien cansado. Pero cuando yo llegué y entré acá, el cansancio se me fue. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como aquí nos dice la palabra de Dios, la decisión tenemos nosotros. Nosotros escogemos. Nosotros, dice Dios, mirar que yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien y la muerte y el mal. Nadie nos los puede poner estas cosas si no nos habla el mismo Dios verdadero. Por eso hay que ser temeroso de Dios y siempre buscar el rostro de Dios, porque eso es lo que nos va a dar, como quien dice, el avivamiento para que nosotros vivamos en paz, en gozo, en armonía aquí en la tierra. La facultad de la emoción. Fíjense lo que también nos dio, está en el alma, la facultad de la emoción. Se compone de experimentar el miedo y el temor y el amor. 3 cosas importantes
que nosotros tenemos en la emoción. En la emoción está compuesto por miedo, por temor y por amor. Primera de Samuel 18:1, perdón. Primera de Samuel 18:1. Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligado con la de David, y lo amó Jonatán como él a sí mismo. Porque acuérdense que Jonatán era el hijo del rey Saúl, pero el rey Saúl siempre maquinaba cosas en matar a David, pero su hijo sabía que David era el ungido de Dios. Que cuando él acabó de hablar, ¿qué dice? Con Saúl, el alma de Jonatán se ligó a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Por eso en Salmos 94:19 dice: la multitud de mis pensamientos dentro de mí. Salmo 94:19. Tus consolaciones alegrarán mi alma. Alegraban mi alma. Y esa es la razón. Fíjense que el alma también se compone de la razón de nosotros. Es algo tan hermoso que nosotros podemos contemplar más que nada el conocimiento de Dios. Por eso cuando Dios nos habla que necesitamos que el alma, donde tenemos dice, en donde tenemos nuestras habilidades y nuestras conciencias, nuestras decisiones, nuestro proceso sensorial, en nuestra capacidad de relacionarnos emocionalmente con todos los demás y nos rodea, y percibir y de predicar el evangelio que nos ha encomendado el Señor, de las nuevas de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. El alma es algo tan importante, porque el alma significa el respirar de cada uno de nosotros, el aliento de vida, el alma viviente. El alma nos da una fuerza, una vitalidad, una cualidad que nadie lo percibe. Pensamos que vivimos por vivir, pero no, porque Dios nos los dio, Dios nos los regaló en nuestra vida. Por eso cuando el alma está en un ser, es una fuerza vital, es un ser que puede contemplar. Por eso nosotros debemos de estar agradecidos con Dios, porque el agradecimiento a Dios es la base fundamental de decirle: gracias, Señor, gracias por nuestra bendición, gracias, Padre, por todo lo que tú nos das, porque Él es el que nos regaló esta vida en este tiempo, y nosotros debemos de ser agradecidos. ¿Cómo ser agradecidos? Venir a su presencia, conocer en Él su conocimiento de Él en su palabra, la verdadera palabra que está escrita en las Sagradas Escrituras, porque eso es lo que nos va a hacer el cambio de nuestra alma, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que tan hermoso nos da, y que cada día nuestra alma